Muchas gracias, don Adrián, estimados colegas de la mesa, señores y señoras. Voy a hacer una intervención introductoria que no va a tocar el tema tributario ni comercial, porque sospeché que mis colegas iban a ocuparse de eso con mayor propiedad. Voy a hacer una exposición muy breve, más bien comparativa, de los sistemas, los diferentes sistemas de jurisdicción constitucional en relación con eficacia de las sentencias, de manera que sirva como una introducción al tema. Y usé además unos colores llamativos para que no se duerman si el tema es muy árido o la exposición lo es. En primer lugar, el voto que nos ocupa, ¿verdad? 1241 del año 2015, dice que se anula, se declara parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad que plantearon contra esas normas. Rechazó la sala la inconstitucionalidad de unas, pero en este caso los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Impuesto a Personas Jurídicas fueron anulados. Ahora, la sentencia dice, y esto es literal, ¿verdad? Esta sentencia tiene efectos declarativos sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento para que inicien a partir del periodo fiscal correspondiente al año 2016. Ya la sentencia nos marca uno de los modelos de los tipos de sentencias de que dictan los tribunales constitucionales, y es la sentencia declarativa, ¿verdad? Que esta sentencia tiene efectos declarativos. Eso significa que aparentemente Costa Rica escogió, dentro de las dos variantes que hay principales, la de las sentencias declarativas retroactivas o ex tunc, porque se considera que la nulidad producida, la nulidad producida por causa de inconstitucionalidad es original, se produce al momento de promulgarse la norma. Sin embargo, la segunda parte de la sentencia, de la parte dispositiva, utiliza la otra modalidad, y es la de sentencias anulatorias con efectos prospectivos, pro futuro o ex nunc, porque dice que puede separar de la declaratoria de inconstitucionalidad los efectos y condicionarlos en el futuro, en este caso a un año o un periodo fiscal futuro, a partir del 1 de enero del año 2016, o según otros periodos tributarios podría ser a partir de octubre del año. Siguiente, por favor. Perdón, yo lo muevo aquí. Ajá. En nuestra ley existen dos tipos de sentencia. Como decía, las sentencias con efectos declarativos, retroactivos o ex tunc, es decir, que adoptan la modalidad de hacer una declaración de una inconstitucionalidad que ya existía al momento de promulgarse la norma, o B, la posibilidad de adoptar efectos constitutivos, prospectivos o ex nunc, mediante la cual la eficacia de la anulación es únicamente futura. El artículo 88 de la ley, si bien adoptó un modelo anulatorio, que esa es la parte más crítica de los tribunales, de esta competencia de los tribunales constitucionales, porque invade las competencias legislativas, ¿verdad? Permite que la eficacia jurídica desaparezca, la eficacia jurídica de las normas, al igual que lo haría la ley derogatoria, es decir, el acto de derogación que promulga el Parlamento. Y allí es donde está la placa tectónica de las ciencias políticas, del derecho constitucional, entre parlamentos, la función parlamentaria y la función legislativa, porque se ha transferido una facultad propiamente legislativa a un tribunal constitucional o incluso a la Corte Suprema de Justicia, según el modelo que existe.
Por eso es que este efecto del legislador negativo, es decir, de eliminar legislación, como fue definido por Kelsen en 1920, cuando adoptaron la reforma a la Constitución austríaca y creó el Tribunal Constitucional, es tan cuestionada desde el punto de vista político, repito, porque entonces la Sala Constitucional de Costa Rica comparte esa competencia con la Asamblea Legislativa, de manera que no existe ningún impedimento para que la Asamblea derogue una norma por razones de constitucionalidad, cosa que no hacen y podrían hacer y deberían hacer, o lo haga la Sala Constitucional. Pero el párrafo segundo de la misma norma dispone que rige desde su publicación en el Boletín Judicial. Entonces, pareciera haber una contradicción, ¿verdad? El artículo 91 define un efecto declarativo y retroactivo desde la promulgación de la norma. Sin embargo, el 88 habla de que rige desde su publicación. En realidad no hay una contradicción, porque el artículo 88 se refiere al momento de la eficacia de la sentencia como acto judicial. El artículo 90, en cambio, se refiere a la decisión judicial contenida en la sentencia acto, que es diferente. Por ello, desde su publicación rige los efectos declarativos o prospectivos del veredicto, cualquiera que sea, desde la publicación. Y además el artículo 91 protege los derechos adquiridos de buena fe, regla que adopta un sistema constitutivo prospectivo. Es decir, cuestionaría uno, ¿para qué se adoptó el modelo declarativo, retroactivo, si además permite lo contrario, y es que el tribunal defina que los efectos van a ser solo prospectivos? Luego el párrafo segundo reafirmó del mismo artículo 91, reafirmó más bien lo contrario, un sistema constitutivo, es decir, prospectivo. Se declara la nulidad a partir del momento en que se dicta la sentencia. Es decir, es un efecto prospectivo ex nunc, porque permite a la Sala Constitucional dictar, entre comillas, las reglas necesarias, es decir, para evitar que los efectos retroactivos causen graves dislocaciones a la seguridad o justicia de la paz sociales. Es decir, autorizó al tribunal libremente, sin otras reglas, a definir cuándo empieza a regir la sentencia. Haciendo una comparación muy rápida de modelos, tenemos que esta discusión entre efectos retroactivos y prospectivos nos lleva a discutir otro tema, y es el de la desaplicación o anulación de las normas. En el caso de los modelos que adoptan la desaplicación, que el principal o prácticamente va quedando único, es el de los Estados Unidos, se adoptó un modelo de desaplicación de la norma para el caso concreto o interpartes a partir del caso Marbury versus Madison de 1805, porque la Suprema Corte de Justicia, en ese caso particular, dijo que la autoridad de jurisdicción o jurisdicción, la autoridad de dictar cuál es el derecho aplicable a un caso, es la esencia de su competencia. Por lo tanto, no hacía nada fuera de su competencia decidir cuál norma se aplica o no para resolver la controversia. Por ello, todo juez siempre desaplica unas normas en favor de otras atingentes al caso. No las anula en este modelo, porque no tiene esa autoridad. El juez utiliza diferentes criterios, como por ejemplo la norma más nueva o recién promulgada respecto de la anterior, o que sería una desaplicación por derogación, la especial versus la general, etcétera, etcétera. Por cierto, en Costa Rica no hemos adoptado de manera legislativa esos criterios, siguen siendo doctrinarios y de utilización por los jueces según lo consideren aplicable, necesario. Y siempre en este modelo hay un litigio entre las partes. El caso llega en apelación a la Suprema Corte de Justicia a partir de los 11 tribunales federales de circuito y de los más de 380 o más tribunales federales de distrito que son la primera instancia. Entonces, como se trata de un sistema judicial federal en el que el caso
se eleva por apelación, evidentemente el efecto que tendría de cuestionar la validez de una norma inferior federal con la superior, la Constitución, siempre sería, por ser un modelo creado por jurisprudencia, el de la desaplicación, no de la anulación. Porque, repito, los jueces alegaron, o los magistrados alegaron, que simplemente estaban escogiendo cuál era la norma aplicable para el caso concreto y no estaban ejerciendo una facultad de legislador negativo y anular en consecuencia la norma, porque eso se lo reservaban al Parlamento. En el caso europeo, ya conociendo el modelo de desaplicación incidental de los Estados Unidos, adoptaron más bien un modelo de anulación, porque se crearon tribunales constitucionales especializados, Austria 1920, Alemania 1949, Italia 48, entre muchos otros, ¿verdad? España 75, 78, perdón, en que se contrasta la norma con la Constitución sin existir un caso concreto, que se llama sistema abstracto o concreto, y entonces, como el caso es planteado por órganos gubernamentales o grupos de parlamentarios, el presidente del gobierno federal, presidente de los territorios de los Länder o de un tercio de los parlamentarios, y no existe un caso o controversia en el que la norma se esté aplicando y que desde allí se eleva la discusión por apelación, como en Estados Unidos, el Tribunal Constitucional contrasta la norma inferior con la Constitución sin referencia a un caso. Por eso entonces le otorgaron a los tribunales la facultad de anular y no desaplicar la norma. En Austria, por ejemplo, se utiliza un sistema de anulación constitutivo, prospectivo, con efectos generales. Es una anulación, puede ser una anulación total si se trata de una ley en su totalidad por un vicio tal vez de procedimiento o de competencia total, puede ser parcial también, y puede el tribunal suspender la eficacia hasta por un año. Aquí tenemos una modalidad similar a Costa Rica, porque existe una regla temporal, es decir, puede dictarse la inconstitucionalidad, pero la anulación podría sujetarse a plazo hasta el máximo de un año. Pasado el año entra en vigor la anulación. Puede reponer las normas derogadas como una solución para llenar el vacío legislativo de la norma anulada. Por eso Kelsen también lo llamaba que aquí, cuando el tribunal repone la norma anterior, está ejerciendo una facultad legislativa positiva, ¿verdad? En Alemania, más bien, adoptaron una posición, digamos, dogmática. La anulación es declarativa porque es original. El acto legislativo nació inconstitucional. Los jueces comunes no desaplican en el ejercicio normal de la función jurisdiccional las normas para los casos concretos, se les prohíbe. Pueden consultar, eso sí, al igual que después se adoptó en Costa Rica, pueden consultarle al tribunal constitucional, pero no tienen la facultad de desaplicar la norma para el caso concreto. Por eso es una nulidad tipo dogmática, no se entiende de otra manera. Es una inconstitucionalidad retroactiva. El tribunal declara una nulidad preexistente. Ahora bien, hay excepciones porque han adoptado diferentes modalidades de anulación precisamente por el trauma legislativo y político que esto causa, el vacío y la dificultad de volver a promulgar una norma, y es que evidentemente, aunque se dice que es una anulación declarativa, retroactiva, se preservan decisiones judiciales y actos basados en la ley que se anula. Es decir, no es cierto que es 100% retroactiva la sentencia. También puede suspender la eficacia de la anulación por un plazo. Otra variante es la interpretación conforme, es decir, está contemplado en nuestro artículo 3 de la ley. También se permite que si la ley por su texto no es exactamente el origen del problema, sino sus efectos o su manera de aplicarla,
el tribunal puede anular ese efecto o esa modalidad de aplicación que causa el efecto inconstitucional y preservar otra manera de seguir aplicando la legislación que sí se ajusta a la Constitución Federal. Por eso, repito, es una modalidad que existe en nuestra ley, artículo 3º. La ley se mantiene en los libros, pero hay una declaración anulatoria de unos efectos y de una modalidad de la ley. En Italia también hay un modelo de anulación constitutiva y prospectiva como Austria. Tiene efectos generales, también puede ser total o parcial la anulación. Jueces ordinarios de todas las jurisdicciones no tienen autoridad para desaplicar la norma en el caso concreto, aunque también pueden hacer la consulta de constitucionalidad para que llegue al tribunal el caso. Mire qué horror puse ahí, juzgada. ¿Verdad? No produce cosas juzgadas, es decir, se puede volver a debatir, desde otro juicio diferente se puede volver a consultar. También es posible la retroacción de esa anulación para casos o situaciones pendientes, es decir, aunque el modelo permite que haya un efecto prospectivo como regla general, para casos que no se hayan resuelto, sí podría considerarse la norma anulada retroactivamente y tener que adaptar eso a situaciones jurídicas que no se han consolidado. En España usan una anulación declarativa, siguiendo el modelo alemán, pero salvo en procesos concluidos, y sí hay una anulación de normas con efectos generales. Como excepción, también pueden producirse una anulación parcial, anula los efectos, no la norma, como explicamos respecto de Alemania e Italia, y en ese caso, donde se anula solo los efectos parciales de la norma, podemos decir que equivale a una desaplicación parcial para unas partes en cuanto a sus efectos. Es decir, hay una anulación declarativa parcial. En Latinoamérica se ha adoptado generalmente, en los diferentes países, un modelo prospectivo de efectos futuros, siguiendo el modelo europeo. Entonces, en Costa Rica, haciendo un repaso otra vez muy rápido, se adoptó un efecto declarativo de las sentencias, es decir, retroactivo, o ex nunc, pero sin embargo esa autorización otorgada por el artículo 91, párrafo segundo de la ley, en realidad ha modificado el sistema hacia uno generalmente y universalmente constitutivo, prospectivo, ex nunc, porque en todas las sentencias la Sala Constitucional preserva los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas y la cosa juzgada. En el caso de impuestos a sociedades anónimas, la Sala Constitucional pospuso los efectos anulatorios hasta el inicio del periodo fiscal de 2016, de manera que no cabe duda hacia el efecto futuro de la anulación por el ejercicio de esta autoridad. En consecuencia, pues todos los propietarios deberán pagar el impuesto correspondiente al año fiscal de 2015. Muchas gracias.